Bienvenidas, bienvenidos a mi canal. Si no me conocen, yo soy Agus y hoy les voy a hablar sobre mis lecturas de junio. Sinceramente estuve dudando si hacer este video o no porque en junio leí muy poco. Leí solamente 2 libros, estos dos. Entonces estaba dudando, dije, ¿qué hago? ¿Hago el wrap up por 2 libros? ¿O los uno a estos 2 libros cuando haga el wrap up de julio? Pero al final decidí hacer un video exclusivamente para estos 2 libros por varias razones. La primera porque siento que voy a querer decir varias cosas de la poesía completa de Alejandra Pizarnik, y también quería aprovechar para hablar un poquito de lo que se conoce como el bloqueo lector. Pero antes de hablarles de todo esto que les digo, voy a empezar con la única novela que leí en el mes. Cuando digo que leí es que empecé y sobre todo que terminé en el mes, ¿no? Porque después, bueno, empecé a leer otros libros pero que abandoné o que todavía estoy leyendo y no terminé. Pero este libro lo empecé y lo terminé en junio. Estoy hablando de Tony Ninguno de Andrés Montero. Si vienen viendo mis videos, saben que este año yo leí del autor El año en que hablamos con el mar, que fue directamente 5 estrellas. Me pareció increíble ese libro, me encantó. Entonces dije, ok, quiero seguir leyendo al autor. Cuestión que fui a la feria del libro y había un par de opciones. Justo me crucé con Agus Recomienda, que si no la conocen, bueno, hace varios años que ella recomienda libros en Instagram. Y me dijo, bueno, si te gustó ese, quizás estaría bueno que siguieras por este otro, Tony Ninguno, que es la primera novela de este escritor que es Andrés Montero, autor chileno. Y bueno, además es cortito, entonces dije, recontra, sigo por acá como para ver qué onda. Y la verdad es que me impresionó porque si bien hay algún que otro punto de contacto entre estas dos novelas, sobre todo esta cosa que se ve que a Andrés Montero le apasiona, que es la narración oral, o sea, el hecho de contar historias oralmente y que se reúna un grupo de gente a escuchar como en el momento eso que se está contando, eso aparece en las dos novelas. Pero esta novela tiene un tono completamente distinto al de El año en que hablamos con el mar. ¿Por qué digo esto? El otro libro me hizo sentir amor. Fue un libro que me pareció muy tierno, muy dulce, que me hizo encariñarme con todos los personajes. Y con este libro no sentí mucho nada de eso. Es un libro más oscuro, más retorcido, extraño, por momentos un poco me incomodó. Y sinceramente, las veces que las personas que me han visto leyendo este libro me preguntaron de qué se trata, es como que me costó explicarles. Pero voy a hacer lo posible por explicárselo a ustedes ahora. Básicamente tenemos a una especie de familia, si se quiere, que tienen un circo, ¿no? Dentro de estas personas está como una de las protagonistas de la historia, que es la que en un momento empieza a ser trapecista del circo. Y ella, cuando era más bien chica, en un momento, junto con el dueño del circo, que era más grande, reciben la visita de un señor con un niño pequeño, que lo que quiere el señor hacer es vender el libro de las 1001 noches. Yo a todo esto no, o sea, tenía una mínima idea de las 1001 noches, pero no sabía demasiado, la verdad. Bueno, cuestión, no importa cómo o por qué, terminan comprando el libro. Ella es la que empieza a leer estas historias porque es la única que aprende a leer en el circo. Bueno, y además de quedarse con el libro, de repente también se queda este niño, que es un personaje muy extraño, muy extraño. Tampoco les quiero contar tanto como para no spoilearles todo. Los años pasan y ella en un momento se lesiona, o sea que ya no puede hacer más como su número de trapecista, y lo que decide hacer en el circo es empezar a contar las historias de las 1001 noches, una por noche. Y la verdad es que el público reacciona como de una manera muy favorable, como que siempre que quiere ver qué pasa la noche siguiente, entonces vuelven a ir a escucharla a ella. Y así se van moviendo de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, y ella va contando prácticamente todas las historias. Bueno, no quiero contarles del todo, pero hay algo muy raro que empieza a pasar, que es que
se empiezan a confundir los personajes de esta historia con los personajes de Las Mil y una Noches. Es como si se fusionaran. Entonces, por ejemplo, se empieza como a fusionar la identidad de ella, de la trapecista, con Sherezade, que es la que cuenta las historias en Las Mil y una Noches. Y hay todo un juego así que, les digo, es muy raro, es como medio creepy, no sé cómo explicarlo. Fue un libro que me mantuvo bastante absorbida, como por la historia, como que quería saber qué iba a pasar, cómo iba a ser el desenlace. Me gustó, no me gustó tanto como el otro, no, pero me pareció interesante, me pareció fresco, me pareció diferente, digamos. Así que yo lo recomendaría. Bueno, y después con respecto a novelas, la verdad es que fue un mes en el que empecé a leer otras novelas. De hecho, había empezado a leer, pero nada, muy poquitas páginas de La amiga estupenda de Elena Ferrante, que lo abandoné y ya planeo hacer quizás un blog de lectura de ese libro, como totalmente sobre ese libro. Voy a ver si lo hago. Después empecé a leer La memoria es un animal esquivo, creo que leí unas 50 páginas y lo abandoné, porque lo que me empezó a pasar es que leía y estaba pensando en cualquier cosa. Supongo que a ustedes ya les debe haber pasado en algún momento de estar como con los ojos leyendo los párrafos y tu cabeza está pensando en cualquiera, lo cual para mí es un superpoder que adquirí. O sea, ¿cómo puedo hacer para estar leyendo algo sin prestar atención a eso? No sé, me parece muy loco, pero bueno, cuando yo ya dije, bueno, claramente no estoy pudiendo con las novelas, medio que lo solté, pero a la par yo venía leyendo la poesía de Alejandra Pizarnik, que con los poemas de Pizarnik no me pasó esta cosa de distraerme. No sé por qué, quizás porque en general son poemas cortos, entonces podía como prestar atención durante ese breve momento y después pensaba en otra cosa. La verdad no sé muy bien por qué, pero en fin, leí todo el libro de Alejandra, lo empecé el 25 de mayo y lo terminé el 29 de junio, así que más o menos un mes tardé en leerlo. Y es la primera vez, no mentira, estoy mintiendo, pero es casi que la primera vez que leo a Alejandra Pizarnik. Y era una autora que me generaba miedo, o sea, les voy a ser sincera, era uno de esos libros que yo decía, no sé si me animo a leerlo. Pero algo me impulsó este último tiempo, no sé, como que Alejandra me estuvo llamando. Si vieron mis videos anteriores, quise empezar por los diarios, pero era muy largo, bastante caro, y dije, bueno, no. Y de repente un día dije, vamos, chau. Llegó el momento de agarrar la poesía de Alejandra Pizarnik y ya. Y les decía que les miento, que no es la primera vez que la leo, porque hace ya muchos años me mandé alguna que otra carta con Delphi, que era, bueno, es una chica que en su momento tenía una cuenta de Bookstagram también, y ahora tiene una librería hermosa, que es Mercurio Libros. Y bueno, no sé cómo llegamos en un momento como a mandarnos alguna que otra carta, y ella en la carta que me mandó me regaló este librito que es El infierno musical de Alejandra Pizarnik. Miren lo que es esta edición. Les voy a hacer como la voy a filmar después con el celular más lindo porque esta cámara selfie es una porquería. Pero es una edición hermosa y ella, nada, porque sí me la regaló. Y bueno, yo en ese momento no leía poesía, nada, y fue la primera, creo que uno de los primeros contactos que tuve así como con un poemario. Y no entendí absolutamente nada cuando lo leí, pero creo que le puse como no entendí nada, pero me gustó. Así que este fue el primer contacto con Alejandra Pizarnik y ahora, muchos años después, dije vamos a leer su poesía completa. Tengo que decir muchas cosas de este libro. Ay, no sé por dónde empezar. Creería que voy a empezar por si me gustó o no me gustó. Sí me gustó, no es mi poemario preferido, no, pero lo disfruté. Dentro de lo que, o sea, disfrutar los poemas de Alejandra Pizarnik son bastante oscuros, ¿no? Porque supongo que ya a esta altura la gente que está viendo este video debe saber que Alejandra, bueno, primero que terminó suicidándose, entonces hay muchos poemas que tratan esos temas y sobre todo hay un como tema recurrente en su poesía que me gustó mucho, que me pareció como
no sé, algo que quizás no había leído antes, que es el hecho de que las palabras no bastan o las palabras fallan, ¿no? Como de querer expresar algo y que tu forma de expresarte sea a través del lenguaje y que incluso el lenguaje te falle, que incluso el lenguaje no sea suficiente. Me parece una idea que es bastante real y bueno, nada, se repite en varios de sus poemas. Algo que me encontré haciendo con su poesía de la nada, de un día para el otro empecé a hacerlo al fondo del libro, es escribir las palabras que para mí más se repiten en el poemario. Se las voy a leer porque, digo, ¿por qué no? Como para que tengan una idea de qué están hechos estos poemas, ¿no? Yo creo que se repiten mucho las palabras flores, específicamente las lilas, mar, huesos, bosque, palabras, voces, lluvia, música o también canción o canciones, noche, silencio, el color azul, viento, jardín, memoria, poema, espejo, luz, sol, sombra, ojos, cuerpo y muerte. Seguramente hay un montón de otras palabras que se me pasaron, pero por alguna razón esas son las que yo más sentí repetidas, digamos, y me pareció interesante como registrarlas, ¿no? Me gustó de la poesía de Alejandra Pizarnik que es breve. Me gustan los poemas cortos a mí, siempre lo dije, prefiero los poemas cortos, contundentes. Después hay bastantes poemas escritos en prosa, que eso no es lo que más me gusta, pero en el caso de Alejandra Pizarnik la verdad es que hubo varias partes escritas en prosa que me gustaron mucho. Y lo que me pasó con ella es que yo leía y decía lo mismo que le dije a Delphi en su momento allá hace varios años. No entiendo nada. Y esto me retrotrae a varias cosas que les quiero contar, que quiero compartirles. Primero, una vez estaba en Instagram y yo sigo a Ocean Vuong, que es el autor, el escritor de En la Tierra somos fugazmente grandiosos, que él, además de escribir esa novela y otra que salió hace poco, es poeta, ¿no? Principalmente creo que es poeta. Y en un momento él había puesto como una cajita de preguntas en sus historias para que la gente le hiciera preguntas sobre la poesía y qué sé yo, y alguien le mandó una pregunta que era como algún consejo para entender la poesía, algo así. Y me acuerdo que la respuesta que él le dio fue una respuesta que le tuve que sacar un screenshot y me la quedé en mi mente porque me pareció increíble, que decía algo más o menos así. ¿Hace falta entender la lluvia para estar en ella? Y claro, y entonces es lo mismo, ¿hace falta entender la poesía para estar en ella, para sentirla? Cuando pienso en esto, esta historia de Ocean Vuong, también es como que asociado, tengo otro recuerdo, una anécdota personal que les voy a contar, que es que, bueno, si ya me conocen, saben que a mí me gusta mucho bailar, me gusta la danza, entonces me gusta bailar y me gusta ver bailar. Y yo hace también varios años estaba de novia con un chico que era cero artista, o sea, como que no tenía mucha sensibilidad para lo artístico, pero pobre me acompañaba cada tanto alguna cosa que a mí me interesaba. Por ejemplo, una vez fuimos a ver a la SEM, que es la compañía de movimiento, una compañía de danza contemporánea argentina que es gloriosa, si no lo siguen vayan a chusmear. Cuestión que una noche fuimos a ver una obra. Y cuando salimos le digo, ¿y qué onda te gustó? Y me dicen, pasa que yo no entiendo nada de esto, o sea, vos lo entendés, yo no sé, no entiendo cuando están bailando. Y yo tipo, no, yo tampoco entiendo, o sea, yo no busco entender cuando veo una obra de danza, yo solamente la veo y me emociona, no sé, la veo y la siento. Entonces, pienso en eso y me siento un poco como él cuando leo poesía, que se ve que hay algo en mí que todavía, que no me sale tan natural como con la danza, esta cosa de percibirla y sentirla nada más sin querer entenderla. Todavía tengo un poco el chip de querer entender los poemas. Y en general los poemas que más me gustan son los que termino de entender y que además siento, ¿no? Como que están las dos cosas, obviamente.
Yo creo que quizás esto es porque la poesía se hace con el lenguaje, o sea, la leo, y yo desde que soy chica, que digamos, leo para entender, sino para qué voy a leer. Era como, no sé, leer, comprender. En cambio, ver danza nunca es ver danza para entender, es ver danza para ver, no sé, para disfrutar y punto, nada más. Entonces siento que de a poco estoy tratando como de, no sé, como de dar ese salto de leer y buscar entender a leer y simplemente estar y sentir, que todavía no lo logro del todo, pero con Alejandra Pizarnik un poco traté de ponerme en ese mood y de leer y de sentirlo y disfrutarlo, aunque no entienda más de la mitad, mucho más de la mitad de los poemas, les diría. De todas maneras, mi poema preferido de ella creo que es uno de los pocos que entiendo, que lo conocía ya hace bastante porque es el primer poema de este poemario, El infierno musical, que se llama Cold in Hand Blues. Y dice, ¿y qué es lo que vas a decir? Voy a decir solamente algo. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Voy a ocultarme en el lenguaje. ¿Y por qué? Tengo miedo. Este poema a mí me encanta, les digo, lo tengo guardado y casi que me lo sé de memoria hace ya mucho tiempo. Lo entiendo y lo siento. Y bueno, y después hubo muchos poemas que me gustaron como nada, simplemente la forma en la que combina las palabras. Me di cuenta de que usa muchas aliteraciones, este recurso como de repetir un sonido o juega con las palabras como para que, no sé, menciona una palabra y en la siguiente, esa palabra que mencionó antes está como en el medio, pero con un par de letras más se forma una palabra distinta. Bueno, hace como muchos juegos con el lenguaje que me pareció muy copado para leer. Pero bueno, nada, los temas, como les decía, son bastante oscuros. Bueno, nada, en fin, me gustó mucho leer, la verdad, la poesía de Alejandra Pizarnik. Me gustó haberme animado a leerla. Así que, no sé, cuéntenme ustedes si ya leyeron algo de ella, si no, si quieren hacerlo y también les da cosa. Bueno, nada, cuéntenme, charlemos en comentarios. Bueno, esos fueron entonces los dos libros que terminé en junio, pero bueno, me quedé como con esta sensación de una especie de bloqueo lector, porque yo en general leo, no sé, 5 o 6 libros por mes, 2 es como menos comparado con mi promedio. Y quería aprovechar para hablar un poco sobre eso. A ver, yo creo que es súper natural, o al menos a mí me pasa mucho, de que me guste hacer algo durante un momento y después pierdo un poco la motivación y después me vuelvan las ganas y después pierdo la motivación. Me pasa con casi todas las cosas de mi vida, excepto con, no sé, la música quizás. Después, qué sé yo, bailar. Bailar, me encanta bailar, pero hay momentos en los que no tengo ganas de bailar y hay momentos en los que tengo un montón de ganas de bailar. Y siempre lo respeto. Pero con la lectura me siento como un poco más como forzada a tratar de salir de ese estado. Yo creo que por el hecho de generar contenido, que muchos de los videos que hago son sobre libros, prácticamente todos, ¿no? Entonces ahí como que yo tengo una desventaja. Me parece que si no tuviera YouTube o antes no hubiese tenido el Instagram de libros, qué sé yo, no tenía ganas de leer, bueno, no leo. Que igualmente trato, les juro que hago mi mayor esfuerzo por respetar mis ganas, mis deseos, porque no quiero hacer videos por hacer, obviamente, y de hecho no hago videos por hacerlos. Pero bueno, siempre está ahí como esa cosita de, che, a ver si podés salir de este estado. Entonces, es como medio contradictorio, porque lo que trato de hacer para salir del bloqueo lector es primero aceptar que, ok, que quizás en este momento no tengo ganas de leer y tratar de no insistir demasiado. Pero si yo ya veo que se me empiezan a pasar los días y no tengo ganas de leer, no tengo ganas de leer, ahí ya empiezo a decir, bueno, a ver, ¿qué otra cosa puedo hacer para volver a tener ganas de leer? Porque leer es algo que a mí me gusta. Y en general hay dos cosas que me sirven bastante. La primera es leer un libro corto, tipo una especie de, no sé, los libros de vinilo o algo así, bien cortito, que yo pueda empezarlo y terminarlo y sentir que, ok, tengo la capacidad todavía de terminar un libro, o sea, de leer un libro completo. Y que eso me dé como motivación y que sea como el empujón para seguir por ahí, ¿no?
Ese es como el primer tip, si se quiere, para salir del bloqueo lector. Y el otro, que es el que apliqué en este caso, este mes, es agarrar un libro bien pochoclero. Y si puedo ir a la librería y comprarlo, mejor, porque ya tipo el plan bookish, el plan de ir a la librería ya me pone como en un mood lector. Y como les mostré en el video anterior, eso hice, fui a la librería, fui a aquel y me compré Funny Story de Emily Henry, que es una novela romántica, una rom-com. Y bueno, me acuerdo que el día que lo empecé a leer, me leí como 100 páginas, leí más de lo que leí en todo el mes más o menos. Y después medio que lo tuve un poco abandonado, porque no sé, laburo y qué sé yo. Y está bien, no leí más nada, o sea, no leí más nada. Desde que lo compré solamente leí esto, pero hoy que estuve, dije voy a dedicarme a tener un día de lectura y nada más que, o sea, relacionado con libros. Hoy leí ya casi, no sé, 80 páginas y ahora después de esto planeo seguir leyendo. Además, otro tip que a mí me ayuda mucho es leer libros que además de que sean pochocleros y así como fáciles para seguir leyendo y que querés saber qué pasó a continuación, libros que tengan su versión en audiolibro. Por ejemplo, este libro tiene, hay un audiolibro acá en YouTube que creo que está leído por la inteligencia artificial, pero bueno, entonces por ejemplo, hoy quizás no sé si estaba con ganas de estar todo el día tirada en la cama leyendo, entonces tenía que limpiar mi casa y bueno, me puse el audiolibro y sentía que bueno, que estaba haciendo algo, pero también estaba avanzando con la historia y me compenetré en la historia, o sea, entendí todo y estuve como muy inmersa en lo que estaba pasando. Así que creo que esos como 3 tips me ayudan siempre a tratar de salir de ese estado, pero bueno, bajo la filosofía de tratar de respetar mi proceso y mis momentos, que no todo siempre va a ser lineal. En fin, eso era un poco lo que quería charlarles hoy. El próximo video que voy a hacer o que pienso hacer el fin de semana que viene es el book tag de mitad de año, el famoso book tag de mitad de año, que ya tiene como obviamente ciertas preguntas definidas, como por ejemplo, no sé, cuál viene siendo mi mejor lectura hasta ahora, cuál fue mi mayor decepción, cuál fue el libro más lindo, cuál fue el libro que más me hizo sufrir, etc. Pero la verdad es que hay varias preguntas que no aplican mucho al estilo de lecturas que yo tengo o que yo hago, entonces me divierte a veces cambiar alguna que otra preguntita del book tag. Por lo tanto, si ustedes tienen alguna pregunta para hacerme de mis lecturas de estos primeros 6 meses del 2025, déjenmela en comentarios que voy a tratar de incluirla en el book tag del fin de que viene. Bueno, desde ya mil gracias por mirar el video. Si llegaste hasta acá, gracias. Me ayudan mucho dándole like, compartiendo, comentando, suscribiéndose al canal obviamente. Espero que les haya gustado el videito y que hayan tenido buenas lecturas en junio, y si no es el caso, bueno, que julio sea un buen mes lector para ustedes y para mí también. Otra vez, gracias, espero que estén muy bien y les mando un beso grande. Adiós.